aquí nos preguntan, ¿se escucha bien en la sala? Sí, gratitud. Nos preguntan cómo ir a favor de la Matrix siguiendo el camino espiritual. Precisamente una de las formas de poder romper esta condición hipnótica y casi compulsiva y obsesiva que tenemos con la Matrix es el camino espiritual. No es para ir a favor de la Matrix. En todo caso, la persona que considere que está en un camino cierto, en una búsqueda filosófica y espiritual cierta, y siente que la Matrix y él son como hermanos gemelos, tiene que plantearse si esa búsqueda está bien orientada. Una persona que realmente puede entrar en contacto con la fuente interna de orientación y de instrucción, lejos de identificarse, acompañar a esto que la persona llama la Matrix, ¿sí? Que es un término muy hollywoodense, podría decirse, ¿no? ¿Sí? Faltaría Keanu Reeves aquí sentado haciendo preguntas. Entonces, tendría que replantearse si aquello que está profundizando es una filosofía que realmente proviene de fuentes internas y de inspiración interna, o no es una falacia que está circulando y que precisamente el motorizador de esa falacia es lo que la persona llama la Matrix misma. Cualquier expresión genuina de búsqueda de la verdad lo que está ofreciendo son herramientas para que nosotros no dejemos de ver el sistema, pero sí podamos estar ante el sistema de un modo diferente, no haciéndonos cómplices del sistema. Entonces, la única manera de poder ver la realidad por sobre encima de ese cartón preconceptuoso, ¿sí? Y prejuicioso que nos han impuesto como miembros de esta cultura, es ir a la fuente de la verdad, a la fuente más cercana de la verdad que está a nuestra disposición. Y esto, como muchos aquí presentes ya nos lo han escuchado decir, eso es la vida interna, la propia vida interna, la propia esencia interna. Entonces, si la filosofía que estamos siguiendo realmente procede de inspiración interna, no nos va a estimular a que nosotros acompañemos este funcionamiento perverso y tóxico de un sistema que continuamente busca que entremos en un estado de inercia, de sopor, de engaño. Pero hay una pregunta más interesante que esta en el mismo papel. ¿Cuál es tu fórmula, dice, para realizar semejante evento de manera gratuita? Bueno, estuvimos pensando alquilar el Sheraton y después de unos 15 segundos de cálculo llegamos a la deducción que no nos alcanzaba. Después quisimos alquilar un salón de fiestas, ¿sí? Con aire acondicionado y nos pasó exactamente lo mismo, aunque la cifra era inferior. Y después, cuando ya estábamos desahuciados, ¿sí? Recordamos que todos los años, con un precio realmente muy social, muy humanitario, este lugar, ¿sí? Nos facilita, ¿sí? El Centro Español nos facilita su salón. Y no vamos a decir la cifra, porque realmente van a decir, estos son unos colibrillos, le podrían tener unos pesos más, ¿sí? Entonces agradecemos muchísimo a la gente del Centro Español que en realidad nos facilita por un valor simbólico que pagará la luz, pagará la limpieza y otras cosas, nos facilita este ámbito, que no tiene aire acondicionado, pero como todos nosotros estamos ya entrenados espiritualmente y en otras encarnaciones fuimos monjes Shaolin, monjes tibetanos, el calor no es nada para nosotros. Si ponemos nuestra mente, como decía una persona conocida que después en un momento dado se olvidó de poner la mente en ese estado, ella decía, ponemos la mente en alfa. Un día se olvidó y tuvo un problema enorme. Así que no lo pongamos en alfa, pero con gratitud estemos ante lo que la vida coloca, no importa si hace calor, si hace frío, si las sillas son o no incómodas, después de un rato me van a comentar eso, ¿sí? Entonces, esto no es un evento de magnitud tal que pueda llamar a desconfianza. ¿Cómo hacen estos tipos para alquilar un salón
que necesita $20.000 para el evento. No podríamos directamente, no los tenemos, aclaramos. Entonces, lo que sí hacemos como grupo, porque esto es el trabajo de un grupo, a mí me toca colocar la cara, soy la cara visible, como dice ese juego de palabras tan remanido. Como grupo, nosotros no solo tenemos una meta en común, profunda, reconocida, no solo la profundizamos, esa meta en común, sino que aunamos profundamente esfuerzos para concretarla. Y sea grande o sea chico el esfuerzo para hacer un evento de esta naturaleza, es el resultado de un grupo que tiene esas tres condiciones. Visualiza, percibe, entiende una meta superior, la profundiza y aúna esfuerzos para concretarla, ¿sí? Para ejecutarla. Entonces, vamos a ir a la pregunta que no entendíamos la palabra que andaba por ahí, ¿sí? Y acá decía, esta es la última parte, después vamos a la parte de arriba, decía, en estado de inconsciencia, el alma en el astral que contacta otras entidades, ¿de qué forma puede protegerse? Esto es muy interesante porque hay un error profundo interpretativo que viene arrastrándose de doctrinas que tienen miles de años, ¿sí? Como de doctrinas de los últimos tiempos, del siglo XIX para acá, como por ejemplo el espiritismo kardeciano, el espiritismo de distintas ramas y tendencias, como el basilio, ¿sí? El espiritualismo universal, que es una forma de espiritismo, y otras tantas en distintos continentes. Pero todas coinciden en algo, que cuando desencarnamos, el espíritu pasa un tiempo en el plano astral. En Oriente le llaman devachan, ese paso por el astral, periodo devachánico. Pero en realidad, todas estas líneas, desde hace miles de años, incurren en un error por falta de información y de actualización. El espíritu o el alma, que son dos cosas diferentes, y en este caso ni uno ni la otra, pasan jamás por el astral. Porque tanto el espíritu, cuyo término actual es mónada debido al mal uso de la palabra espíritu, como lo que llamamos alma, es decir, el núcleo anímico a nivel de ejecución de leyes planetarias, ni el espíritu ni el alma jamás están en el astral. Lo que sí pasa por el astral se lo conoce como ego. Y vamos a aclarar un poco esto porque es muy necesario, porque existen en este planeta millones, no miles, millones y millones de personas que pondrían sus manos en el fuego por esta concepción errada respecto a lo que el espíritu y el alma, ¿sí?, pueden transcurrir en el contexto de su proceso evolutivo. Entonces, insistimos, lo que sí pasa por el plano psíquico, por la contraparte astral y por la contraparte mental, ¿sí?, es el ego. Y vamos a describir por qué. Ni la mónada, llámese espíritu en el ciclo anterior, ni el alma pueden moverse del campo vibratorio, del campo de energías en el que están polarizados. Polarizados quiere decir concentrados, quiere decir coligados bajo leyes evolutivas que hacen que nuestro espíritu esté en un contexto, nuestra alma esté en otro contexto, y que para que esos dos elementos que no pueden, ¿sí?, removerse de esos campos, ni el nivel monádico, ni el nivel anímico o del alma, puedan hacer las experiencias evolutivas que les corresponde. Entonces, ¿cómo la vida cósmica resolvió, la ley evolutiva resolvió que sin poder moverse de esos respectivos campos evolutivos puedan hacer experiencias sumergidos en la materia? Bien, lo resolvió de un modo brillante, porque el alma es un vehículo sobreadaptado para hacer experiencias exclusivamente en un planeta. El alma no migra de planetas. El alma solamente
puede hacer experiencias como extensión y herramienta de la mónada, del espíritu, en un planeta. Quiere decir, cuando la mónada, estando en el estadio humano, porque la mónada pasa por el reino mineral, ¿sí?, el vegetal, el animal, hasta que llega al humano. Recién en el reino humano, la mónada puede contar con lo que se llama como herramienta un alma individualizada. Es la primera vez que evolutivamente podemos ver en sentido de alma un individuo. Hasta ese momento en el reino mineral, en el reino animal y en el vegetal, las almas no existen individualmente, sino que las mónadas cuentan con lo que se llama almas grupo. Quiere decir, entidades jerárquicas de alto nivel evolutivo que establecen un contacto entre la mónada, administrando la energía de la mónada y volcándola a través de todo un protocolo, una ceremonia evolutiva, volcándola para que se exprese, ya sea como un mineral, ya sea como un vegetal o como una especie animal. Quiere decir, por no contar en esas tres etapas con un alma individual, la mónada, ¿sí?, cuenta con un dispositivo jerárquico cósmico que se llama almas grupo. Entonces, hasta ahí vamos siguiendo el hilo. La hacemos un poco larga porque necesitamos que ustedes cuenten con argumentos después para reflexionar sobre esto. Cuando pasa la mónada al reino humano, automáticamente, por condición evolutiva, amerita tener una herramienta individual y ya un alma grupo, y ya no un alma grupo que la represente en las experiencias materiales. Esa herramienta individual es el alma individual, quiere decir, no es un alma grupal, no es un alma grupo. A partir de que ese ofrecimiento evolutivo le es dado a la mónada tiene que resolver cómo acceder a la materia con su energía. ¿Y cómo accede? Esa alma individual tiene la capacidad dada por el contexto de las leyes planetarias, en este caso las leyes planetarias evolutivas de la Tierra, tiene dado en ese contexto la posibilidad de volcarse a la materia. ¿A través de qué? De una extensión que en términos internos, o esotéricos o cósmicos, se conoce como energía reencarnante. ¿Qué es esta energía reencarnante? Es lo que esta humanidad conoce como ego. El ego es una adaptación que la energía del alma hace de la energía de la mónada que la nutre para poder sumergirse en la materia. Pero para poder sumergir la energía que adapta de la mónada en la materia, la propia ley planetaria evolutiva le permite transformar esa energía en un apéndice vibratorio que conocemos como ego. Entonces, el ego se sumerge en la materia y automáticamente, de paso, resolvemos esto de que el ego no es la personalidad ni la personalidad del ego. Cuando el ego se sumerge en la materia como extensión del alma, automáticamente se le ofrece una parte de la sustancia solar planetaria para hacer una experiencia. ¿Qué partes de la sustancia solar planetaria? Se le ofrece fluido mental, sustancia mental fluida, fluido o sustancia astral, y se le ofrecen partículas concretas etérico-físicas. Quiere decir, se le ofrece un cuerpo físico, un cuerpo emocional y astral, y un cuerpo mental. El ego, ¿sí?, cuando se acerca al ámbito donde se está dando la concepción, automáticamente ejecuta un vínculo en pequeña escala, porque la concepción es uno de los actos más primarios y sintéticos que existen, un óvulo y un esperma. El ego se liga a eso, la ley evolutiva lo lleva a coligarse a eso, a estar ahí presente, aportando una energía que si no la aportara, no prosperaría el proceso del embarazo. Entonces, gradualmente, a medida que el futuro ser humano va creciendo en la matriz, en el vientre de esa madre, el ego cada vez toma mayor compromiso y más profundidad con aquello que está en formación, hasta que llega el momento donde se produce el parto.
A partir de ahí, el ego, que ya estaba encarnado del mismo momento en que el óvulo y el esperma, ¿sí?, entran en contacto, a partir de ahí empieza una etapa de exteriorización y ya no de, protección en la matriz. Ahí pasa a lidiar con las fuerzas de la materia de un modo diferente. En la matriz se fue preparando ese ego para luego lidiar externamente, empezando a crecer. Algunos colapsan inmediatamente, hay seres que desencarnan a los pocos minutos de vida, algunos antes incluso de poder ser paridos. Quiere decir, las experiencias kármicas previas, quiere decir, nuestra mochila kármica, nuestra trayectoria kármica, tiene una influencia inmensa en todo lo que es, tanto la concepción, ¿sí?, el acercamiento y contacto del ego con aquel ser que está siendo concebido, y todo lo que a partir de ahí la ley de karma y la propia conciencia interior van a determinar como necesario en términos de experiencia evolutiva. Entonces, supongamos que estamos refiriéndonos a un ego que lleva a término de un modo aceptable, ¿sí?, todo el embarazo, luego es parido, luego se va enfrentando a lo largo de las etapas de crecimiento y maduración con todo aquello que la ley de karma y la propia conciencia interna que lo ha enviado a la materia requieren. Porque no solo es la ley de karma la que coloca para nosotros ciertos condicionamientos, ¿sí?, la que nos da ciertos alcances y restricciones, sino que la propia conciencia interna, según su grado de madurez, recibe de la ley de karma la posibilidad de empezar a hacerse cargo como parte del proceso evolutivo del aprendizaje de la conciencia interna, empieza a hacerse cargo de tomar algunas decisiones que la ley de karma considera que ya tienen que ser tomadas por la mónada y por el alma, cuando mónada y alma tienen un grado evolutivo que ya les permite ser suficientemente conscientes del involucramiento que ambas tienen con la realidad planetaria y la realidad cósmica del planeta y del sistema solar. Entonces, llega el momento, y vamos a hacerlo ahora sí, más corto en este plazo, llega el momento en que el ego irremediablemente desencarna. Quiere decir, afortunadamente para todos nosotros, vamos a pasar por la ley de muerte, si no esto sería terrible. Entonces, afortunadamente, del mismo modo que la conciencia interna resolvió poder ingresar a la materia a través de esa energía reencarnante, de ese apéndice vibratorio que conocemos como ego, del mismo modo, cuando la ley de karma y la propia conciencia interna lo consideran en sintonía con la voluntad planetaria, porque la voluntad planetaria nunca está ajena a lo que ocurre, es decir, las grandes conciencias que conforman, ¿sí?, el ente planetario, entonces el ser desencarna. Ahora, ¿qué ocurre cuando desencarna? Del mismo modo que tardó 9 meses en intentar manejar ese pequeño vehículo en formación, que era la personalidad con la cual él se iba a sumergir luego en la realidad, quiere decir, en el lado externo de la matriz, que no es menos realidad que la otra, ni más realidad, pero digamos, para darle un corte. Entonces, cuando desencarna el ego, la ley planetaria lo primero que hace es retirar de su dominio el cuerpo etérico físico. Es el que más fácil pasa por la ley de muerte, más fácil en términos entendibles, quiere decir, el que inmediatamente, cuando la ley de muerte opera, da acuse de eso, quiere decir, es muerto inmediatamente. Entonces, ¿qué ocurre con los átomos etéricos físicos con los cuales contaba ese ego? Retornan a lo que se conoce como reservorio de átomos planetarios. Entonces, el cuerpo etérico que utilizó, el cuerpo físico que utilizó, ¿sí?, vuelven a ese reservorio. Chao, borrón y cuenta nueva, no tiene más cuerpo, no lo puede encontrar en ningún lado. Entonces, el ego, según su evolución, puede ser o no consciente de que perdió el cuerpo físico, quiere decir que pasó por la ley de muerte. La mayoría de los egos que están presentes en este planeta, encarnados, tienen una condición evolutiva muy restringida. ¿Por qué? Porque han apostado siempre todas sus fichas al materialismo, a la materia.
Entonces, la mayor parte de los egos no tienen conciencia de la ceremonia, del gran proceso evolutivo que se le ofrece vivir cada vez que va a desencarnar. Se aferran a la materia, se cierran a entender que están perdiendo el cuerpo físico. Es más, de ahí viene esto de que muchos espíritus se aferran en los cementerios, en las casas, donde vivieron, en los lugares donde generalmente participaban de ciertas cosas. Pero no es el espíritu, no es el alma, quiere decir, no es ni la mónada ni el alma, porque ni la mónada ni el alma pasan por procesos kármicos que involucran conocer la envidia, el apego, ¿sí? La falta de renuncia, el desapego. Entonces, hay un montón de cuestiones que alma y mónada no van a experimentar nunca. ¿Por qué? Porque para eso sumergen esa extensión, esa energía reencarnante que es el ego, para que haga las experiencias en el contexto que se conoce como campo tridimensional de vida. Dicho de otro modo, la faja kármica de existencia, porque por encima del nivel mental, la ley de karma no opera sobre los otros 4 niveles de conciencia. Nosotros tenemos 7 niveles de conciencia y un núcleo de conciencia en cada nivel. Los 4 niveles superiores están exentos de la ley de karma. El proceso kármico abarca, ¿sí?, el sumergimiento del ego en los 3 niveles, que son precisamente los 3 niveles de la personalidad. Entonces, si un ego tiene una vocación ya establecida, es maduro, responde a un alma madura que lo envía a la materia por una experiencia de corte superior y no ordinario como la mayoría de los miembros de la humanidad, un ego con esas características reconoce el proceso por el cual está pasando y busca ofrecerse para vivir la síntesis de no desperdiciar su presencia en el campo astral, salvo que la propia alma considere que el ego tiene todavía experiencias evolutivas que, aunque no cuenten con el cuerpo etérico físico, quiere decir con el cuerpo concreto, sí cuenten con el cuerpo astral y con el cuerpo que está por encima del astral, que es el cuerpo mental, quiere decir la entidad del individuo que está polarizada en la capa psíquica del planeta, para experiencias evolutivas que muchas veces se pueden concretar post-mortem cuerpo físico. Entonces, de esto se va desprendiendo que no hay espíritu ni hay alma. Lo que sí tiene una sobrevida después de la ejecución o disolución del cuerpo etérico físico es el ego. Y esa sobrevida, o esa presencia o tránsito en los niveles psíquicos del planeta, quiere decir, en el astral, que es el inferior del campo psíquico, o en el mental, que es el superior del campo psíquico, ¿sí?, hasta que ocurre la disolución gradual, primero del cuerpo astral y luego del cuerpo mental. ¿Qué ocurre con el ego? Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Diría, ¿quién era? ¿El Chapulín Colorado o el Chavo? Entonces, ¿qué hace en ese contexto el ego? El ego es atraído por el alma nuevamente, ¿a qué? A su campo de energía. Y según la evolución del alma y según la respuesta del ego a la propuesta del alma, cuando el ego queda libre de esos 3 niveles de la personalidad, ¿sí?, automáticamente empieza a acercarse al campo energético del alma. Cuanto más evolucionado está el ego, más cerca del eje anímico, del eje causal, de la conciencia del alma, se va integrando. Llega un punto que, según su evolución, él queda en esa periferia energética del alma, queda como en contemplación del alma y queda en un estado de lucidez que nunca tiene en la materia. ¿Por qué? Porque la materia lo obnubila al ego. Cuando el ego se sumerge en la materia, enviado tanto por el alma, es decir, por la conciencia interna, de la cual es una extensión, como la ley de karma que habilita eso, el ego pasa por un proceso muy violento. Porque la materia, con su densidad, y prevista y preparada por la ley de karma para ofrecerle las pruebas al ego, es un obstáculo muy interesante para él, sobre todo porque la propia ley de karma y la conciencia interna lo hacen pasar
por una ley subsidiaria evolutiva que se llama ley de olvido. Por eso el ego, cuando ingresa a la materia, no sabe de dónde es, no sabe quién es, para qué está. De hecho, hay personas que tienen que ir continuamente a los terapeutas porque no entienden qué están haciendo acá. Entonces, de esto se deduce que no existe ninguna posibilidad de que el alma y el espíritu estén jamás en el plano astral. Pero sí se deduce, ahora vamos ahí, sí se deduce que según la evolución de alma y ego, el ser puede pasar periodos más o menos prolongados. A menor evolución se pasan periodos más prolongados, tanto en el nivel astral como en el nivel mental. A mayor evolución, el ego cruza de un modo más raudo esos niveles psíquicos, disuelve rápido el cuerpo astral, disuelve rápido el cuerpo mental y va al encuentro de su amada. Ya se descubrieron que son vida interna, ya no se preguntan quiénes son, de dónde vienen, para qué están. Están para que la vida interna que los proyecta a la materia, a través de ellos pueda hacer las experiencias evolutivas necesarias. Vienen de la vida interna y van a la materia en nombre de la vida interna para que la integridad de la conciencia del ser, que ve desde el nivel divino hasta el nivel más concreto del cuerpo físico, puedan ir hacia una síntesis evolutiva. Entonces, el ego, en nuestra trayectoria evolutiva, es fundamental. Es un punto de inflexión pero tan importante que nosotros no debiéramos despreciar. Y en esto señalamos algunas doctrinas, sobre todo orientales, que dicen que hay que matar al ego. Le preguntaría a esos maestros, si es que lo son, ¿cómo hace un ser para estar en la materia si mata al ego? Primero, lo que muere no es el ego. Y si se refieren simbólicamente, ¿sí?, a matar la ambición del ego, tampoco se puede hacer volitivamente. ¿Por qué? Porque el ego tiene que pasar por todas las etapas del mayor egocentrismo, de esas etapas egóticas violentas, ¿sí? El ego tiene que pasar por la ambición, el ego tiene que pasar por la falta de solidaridad, por la brutalidad, tiene que identificarse violentamente con todo lo que es el animalismo en ciertas etapas y la instintividad. Y todas esas experiencias de prueba y error, que a veces son macabras aparentemente, las tienen que pasar y las pasamos todos nosotros, y nuestro ego fue gradualmente trascendiendo el contexto de esas pruebas. Sí. Puede ser más alto porque no escucho aquí. Había comentado que el ego, el alma y todo eso no tenía nada que ver con esos espíritus que estaban en el cementerio, y eso no me quedó claro. Claro. Gracias. Está muy bueno, porque nos permite profundizar más. ¿Qué es lo que ocurre con el plano astral? Sobre todo en este momento, porque nunca el plano astral estuvo tan densificado, desequilibrado y poderoso como ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Si bien los espíritus y las almas no están en el plano astral, los egos, que no pueden aceptar la muerte física y que no tienen la evolución suficiente, tienen apegos violentos con su cuerpo y pueden ir al marco de los cementerios o a las casas donde vivieron, o empezar a intentar comunicarse muchas veces con los seres que compartieron distintas fases de la vida del ego. Incluso algunos egos no aceptan, ¿sí?, ¿cómo? No puedo ir a mi trabajo. No toman conciencia de que sus condiciones actuales, ¿sí?, no son compatibles con aquellos seres que todavía tienen los 3 cuerpos de la personalidad, y esos egos tienen 2 ahora. Entonces, hay un nexo, hay un puente para un aspecto de la realidad que es incompatible a esos egos, por más que tengan toda la intención de no retirarse, de no aceptar que ese ciclo encarnatorio terminó y que gradualmente la disolución de cada uno de esos cuerpos, mental, astral y físico, tienen que ser aceptados. El ego tiene que aceptar la voluntad de las leyes cósmicas, tiene que aceptar la voluntad de la conciencia interna, tiene que aceptar la voluntad de la ley de karma. Quiere decir, si el ego está muy cerrado, si el ego está muy, pero muy identificado con la materia, podría ser que forme parte de esos contextos donde se habla de fantasmas,
donde se habla de aparecidos, pero hay algo más. Decíamos que nunca la capa psíquica en la contraparte astral, también en la mental, pero en la contraparte astral, nunca la capa psíquica estuvo tan densificada. ¿De qué se densificó? ¿De egos? Ojalá fuera solo de egos. La capa psíquica es el depositario de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Pero ese no es el problema es la calidad de la mayoría de los sentimientos y de los pensamientos que tiene esta humanidad. Por lo cual, la capa psíquica gradualmente pasó a ser un depositario de pensamientos y sentimientos egoístas, inestables, negativos, y la cantidad de pensamientos de orden superior o positivos, si no superior, ¿sí? Y de sentimientos superiores, o al menos no tan tóxicos, es mínima. Entonces, gradualmente, por más que algunas personas pudieran tener pensamientos y sentimientos superiores, la masa crítica, sintiente y pensante, es absolutamente tóxica en este planeta. De hecho, la jerarquía cósmica, en los últimos 40 años, por diversos canales, fue advirtiendo que la cantidad de seres en condiciones de recibir una propuesta evolutiva superior cuando terminara la purificación planetaria rondaba el 10% de la humanidad. Quiere decir, el 90% no está en condiciones de recibir una propuesta evolutiva, ¿sí?, que le permita participar, agotada la transición planetaria y la purificación planetaria, de una nueva humanidad que ya, habiendo trascendido la ley de karma, esté siendo regida y conducida por la ley evolutiva superior o la ley de ciclos. Entonces, imaginen que si el 90% aproximadamente de nuestra humanidad no tiene capacidad de responder evolutivamente a la propuesta inmediata y absolutamente necesaria, insoslayable, para proseguir el proceso evolutivo de este planeta, entonces la capa psíquica está continuamente invadida, congestionada de los mayores y desastrosos pensamientos y sentimientos que nosotros podríamos históricamente evaluar. Entonces, muchos de esos pensamientos y sentimientos, principalmente sentimientos, que es lo que va a parar al astral, conforman entidades que originariamente tenían un poder relativo. Siempre existieron entidades en el campo astral. Entidades que correspondían a la actividad psíquica de la humanidad, tanto a nivel emocional como mental. Pero a medida que el porcentaje de humanos conformando nuestra cultura creció de modo indebido y tóxico, ¿sí?, ese cúmulo de pensamientos y sentimientos llegó a un nivel de congestión, de toxicidad y de influencia absolutamente inadecuada, tremendos. Gran parte de lo que los seres sienten y piensan, sobre todo cuando están desequilibrados, procede de la influencia de la capa psíquica, quiere decir, el plano mental planetario, el plano astral planetario. Si las personas supieran que gran parte de todo aquello que negativamente a veces aplican como patrones de conducta obedece a la influencia oculta y silenciosa de la capa psíquica, se plantearía de un modo diferente qué sería pensar y qué sería sentir, y cómo poner pensamientos y sentimientos buscando alinearlos, ¿sí?, y sintonizarlos con la fuente interna de vida, que es la única fuente que puede hacer que nuestros pensamientos y sentimientos florezcan de un modo elevado. La mayoría de nosotros estamos alineados en horizontal, quiere decir, sin percibir que las fuerzas involutivas, las fuerzas disuasivas, que tienen esa capa psíquica como bastión, ¿sí?, nos influencian continuamente, sin darnos cuenta. Simbólicamente hablando, recostamos nuestra personalidad y en vez de alinearla y sintonizarla en vertical con la fuente interna y superior de vida, la recostamos y la alineamos en horizontal con las fuerzas de la materia. Por eso hay personas que son muy hábiles para manejar las fuerzas materiales, pero esa habilidad la demuestran especulativamente, egoístamente, ¿sí?, tóxicamente. Sin embargo, tiene una gran personalidad muy fuerte. Ahí tenemos un Hitler.
un Julio César y millones de personas más a lo largo de toda la historia de la humanidad, que no alinearon su conciencia con la fuente de vida interna, de luz interna, sino que fortalecieron su conciencia en compromiso, en complicidad con las fuerzas psíquicas del planeta, con las fuerzas disuasivas, con las fuerzas oscuras, con la oscuridad, como cada uno le quiera llamar. Creo que más o menos la cosa queda por ahí. ¿Alguien quiere preguntar más de esto? Bien fuerte. Decíamos que el ego que no puede evolucionar trata de contactarse a otros seres que están en los tierra, ¿no? De alguna forma, lo que todavía no enfocamos en estamos en la materia, estamos en esta vida de la. ¿Tenemos alguna forma de poder ayudarlo a evolucionar a eso? No. No porque, a ver, que no se malentienda, lo decimos con respeto. Seríamos muy soberbios si pensamos que podemos hacer algo, conducir a los desencarnados. Porque, a ver, digamos que bien entendida la cosa empieza por casa, donde nosotros tenemos que mostrar nuestras habilidades de compasión, nuestras habilidades altruistas, solidarias, es aquí con los que están encarnados. De los desencarnados se encargan jerarquías, ¿sí? Conciencias que están preparadas evolutivamente para trabajar con ellos, conducirlos, limitarlos, estimularlos, ¿sí? Presentarles aspectos de la evolución porque se viven en esos niveles, porque realmente creer que solamente estando encarnados tenemos compromisos evolutivos o propuestas evolutivas sería limitarnos a entender la evolución. Los seres evolucionan tanto cuando están encarnados como en los contextos que se llaman espacios interencarnatorios. En esos espacios interencarnatorios, según la apertura y evolución de un ego, la propia alma y conciencia que internamente están preparados para eso, hacen aportes al ego que en la materia no puede sintonizar. Por esto que decíamos, cuando el ego está sumergido en la materia, queda obnubilado por la materia. Tiene que ser un ego con una trayectoria evolutiva suficientemente establecida, ¿sí? Con una estabilidad suficiente que le permita estar en la materia sin ceder ante la influencia de las fuerzas psíquicas del planeta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En favor, no solo de los desencarnados, sino en favor de la vida planetaria toda. Buscar sintonía con nuestro cosmos interno. Quiere decir, con nuestra realidad interior cósmica, con nuestra esencia cósmica, con nuestra vida cósmica e interna. El único avance que un ser tiene garantizado, lo tiene garantizado de modo genuino y real, porque reduce la distancia con su propia vida interna. El ego se sumerge en la materia y se torna cómplice con las fuerzas materiales precisamente porque no logra hacer el trabajo adecuado y suficientemente estable, ¿sí? De buscar sintonía y alineación interna. Y para la sintonía y alineación interna, en términos concretos, evolutivos, hace falta un componente que si no está presente en el ego, la cosa se le torna muy difícil. ¿Por qué? Porque nunca puede colocarse en la posición adecuada para empezar ese trabajo. ¿Y qué es eso tan importante? Que él tenga amor por lo desconocido y que él tenga una vocación profunda de conocer aquello que estando en su interior, conscientemente para él es desconocido y misterioso. Hasta que el ego no tiene esa capacidad de amar lo que está en su interior, aunque conscientemente encarnado no sepa qué es, hasta que ese amor a lo desconocido, que es un misterio, porque los seres humanos encarnados, a gatas, realmente a gatas, ilimitadamente y muy pobremente amamos lo que podemos conocer. Entonces uno dice, ¿cómo? ¿El ego puede amar algo desconocido? Sí. ¿Por qué? Porque tiene un elemento que lo garantiza, que él mismo es parte de esa vida interna. Él procede de la vida interna y en su conciencia el alma siempre está generando una resonancia, un eco que permite al ego, a medida que evoluciona, que reconozca el origen de ese eco, de dónde proviene ese eco, de dónde proviene esa resonancia, eso que es tan sutil que no lo puede identificar con la conciencia racional,
pero a partir de empezar a prestarle atención a ese eco, empieza a vivir el milagro, porque ese eco es su propia amada. Simbólicamente, la amante, la amada del ego, es el alma. Y esa amada, que el ego tiene que aprender a reconocer y a valorar, es quien lo envía a la materia. Entonces, esto se soluciona de esa manera. Nosotros tenemos que ir al encuentro de esa contraparte interior, de la cual formamos parte. No somos una cosa aparte del alma. ¿Por qué? Porque cuando el alma, a través de la participación del ego, a lo largo de etapas y etapas y ciclos, da por terminada su experiencia en un contexto, al ego le abre las puertas para que se integre nuevamente a lo que realmente es su casa, que es la vida interior. El ego es reabsorbido, el ego encuentra su lugar, el lugar de siempre, porque nunca corta el cordón umbilical. El ego, estando en la materia, revistiéndose con los trajes de la personalidad, una parte de él está sólidamente unida al alma, que es quien lo alimenta para estar sumergido en la personalidad. ¿Se entiende esto? Pero a un desencarnado no se lo puede ayudar. Por favor, no escucho. ¿Puede ser más fuerte? A una persona que recién fallece, ¿no se lo puede ayudar a elevar con mantras? No, ¿No? no. Ah, ¿Con qué mantra sería? en Kundalini Yoga hay un mantra que se llama Akal, que decían que era para ayudar a elevar a la persona, y yo lo hice con mi hermano y sentí que me lo agradecía, lo vi sonreír. No podemos discutir lo que cada persona siente en función de lo que hace, porque sería irreverente de nuestra parte. Lo que sí podemos hacer es compartir informaciones respectivas, ¿sí?, o relacionadas a eso. Por ejemplo, un ser, Agatas, tiene capacidad de asistir a otros seres, estando encarnados, vivitos y coleando al lado de él. Es más, muchas personas, y esto lo he visto, sí, me lo han comentado, lo vi en vivo y en directo, como se dice, despotricaban contra el padre, contra el hermano, contra el tío, contra el perro. Se murió el perro, el padre, el tío y el hermano, y a partir de ahora sienten que los tienen que ayudar. Es una posición humana bastante controvertida. ¿Por qué? Porque no estamos preparados para eso. Las experiencias, ¿sí?, sociales, culturales, los vínculos socioculturales, ¿sí?, y humanos se practican cuando estamos encarnados. Aquel que hizo un demérito, un desprecio o una indiferencia respecto a eso, no lo va a poder solucionar después de que aquel otro, y con cargo de conciencia, ¿sí?, acaba de morir. Entonces, con respeto decimos que ningún mantra, y sobre todo mantras que tienen 3000 años como ese, que son del ciclo anterior y de un idioma que está desactivado mántricamente, ¿sí?, pueden hacer nada. Entonces, cuando nosotros querramos mantrar, ¿sí?, hacia una dirección determinada, ese mantra no va a servir para nada. ¿Por qué? El ejercicio de mantrar primero tiene que estar amparado por la actualización de la conciencia en función del ciclo planetario del cual está formando parte. Ningún mantra del ciclo anterior en sánscrito o en cualquier lengua tiene efectividad hoy. ¿Por qué? Porque todos surgieron, se formaron, se aplicaron, ¿sí?, en la polaridad masculina que se agotó en 1988. Entonces, los pocos mantras que están actualizados no son en ninguna de las lenguas humanas conocidas, ni fueron gestados, ¿sí?, en un contexto de intención humana. Cuando un ser mantra para ayudar a alguien, automáticamente está haciendo magia, y el mantra perdió totalmente su efectividad. ¿Por qué? Porque el ego, para mantrar, tiene que respetar una pauta ceremonial y protocolar, que es no tener expectativas ni intenciones. Porque el mantra no le pertenece. Uno no puede utilizar un mantra como un calzoncillo, me lo pongo o no me lo pongo. Un mantra es una herramienta evolutiva. Entonces, cuando un ser mantra, tiene que haber llegado a la condición, primero, de tener una capacidad intuitiva de percibir que está siendo estimulado a mantrar. Si esa capacidad intuitiva o de cognición no racional, es decir, llegar a percibir que tiene que mantrar,
no por especulación, no por análisis, no por razonamiento, sino simplemente porque su receptividad ha hecho posible que él reciba una indicación y la perciba. Esa es la primera parte. La segunda parte sería, habiendo recibido una indicación, obedecerla sin ningún tipo de expectativas. Quien mantra, teniendo expectativas, automáticamente hace que el mantra sea interferido y se desvíe la energía mántrica ¿a qué? A la capa psíquica del planeta. Es tirarle margarita a los chanchos, ¿se entiende? Entonces, un ser hoy, para mantrar, tiene que tener confirmado internamente que está siendo convocado a mantrar. Segundo, si está siendo convocado a mantrar genuinamente, seguramente no es excluyente, pero seguramente ese ser ya ha recibido un entrenamiento mántrico por el cual también internamente va a ser guiado intuitivamente a saber cuál de esos mantras utilizar y con qué cadencias o repeticiones debe ejecutarlos. ¿Por qué decíamos que no es excluyente? Porque un ser podría ser estimulado a mantrar y en ese momento y por primera vez se le revelase y se le entregase un mantra. Porque los mantras, todos los mantras, y no algunos, sin excepción todos, tienen siempre un momento de inauguración. Porque alguien por primera vez ha hecho uso, ha ejecutado ese mantra. Y un mantra puede ser ejecutado a lo largo de etapas y ciclos extensos o a veces, como de hecho ocurre, simplemente una conciencia es estimulada, recibe un mantra, lo ejecuta y luego recibe indicación de que no debe ejecutarlo nunca más, ni transmitirlo ni volver a ejecutarlo. ¿Por qué? Porque un mantra es una herramienta de la corriente de vida creativa y la vida creativa puede utilizar secuencias de manifestación que nosotros podemos creer que son repeticiones y no lo son. ¿Por qué? Porque por más que estemos ejecutando un mismo mantra, lo importante no es la parte externa, laringia de la ejecución, sino qué es lo que lo está recargando ocultamente al mantra. Un mantra es recargado por la energía, por la fuente que está estimulando a aquel que va a operar como puente para la ejecución mántrica. Entonces, por más que repitamos un mantra, ¿sí? Ese mantra siempre tiene un alcance diferente. Primero, si es un mantra genuino, y si nosotros no estamos mantrando, pues estamos aburridos. Y sí estamos mantrando porque recibimos un estímulo para activar creativamente ese canal que se manifiesta como mántrico, ¿sí? El sonido, cuando esté en manos de la vida interna, pasa a ser una herramienta de la ley creativa. El sonido, generalmente, en nuestro planeta, es más parecido al aullido de un lobo, aunque tenga una voz muy linda y diga cosas muy lindas la persona. Entonces, el sonido en sí mismo no es nada. Si no está en manos de la vida interna, el sonido no es nada. Entonces, algunos mantras, la mayoría que conocemos, utilizan un aspecto de la ley tridimensional que conocemos como sonido, ¿sí? Para hacer un trabajo más puntual y consciente generalmente en aquellos que pueden ser internamente señalados como herramientas mántricas, quiere decir los ejecutores mántricos. Es solo eso. Entonces, si un ser no está siendo herramienta de la vida creativa, por más que aparentemente mantre muy bien, muy fluido, con una voz aparentemente armónica, y que él diga que recibió toda esa enseñanza de las altas esferas de Sirio, de las Pléyades y de donde sea, lo que está haciendo no sirve para nada. Porque para que un ser pueda realmente mantrar, tiene que tener patrones de vida y de conducta suficientemente elevados, no teatralizados. Lamentablemente, nuestra humanidad está compuesta por un porcentaje de terapeutas, dentro de la totalidad de los terapeutas, por un porcentaje importante de terapeutas que son aberrantemente falsarios. Y la humanidad muestra continuamente en un porcentaje de sus miembros una ambición enorme por ser reconocido, ese porcentaje, como curadores, como gente que te puede sanar. Dentro de poco va a haber más curadores que enfermos en este planeta. Sobre todo porque ahora, con la tarjeta de crédito y por internet, vos podés recibirte todas las terapias que quieras. Realmente es así. Entonces,
El ser humano, efectivamente, hasta el momento, porque esto lo sigue haciendo hasta el momento, mancilla todo lo que toca. En una época de la humanidad, incluso los ladrones tenían ciertos códigos y ética. En este momento, ¿sí?, la falta de ética y de códigos está presente en casi todo lo que compone la actividad humana. Por eso es tan común que incluso, y algunos de ustedes tal vez lo han visto, y espero que no sean los promotores de eso, espero porque la ley de karma después aplica, usted puede hacer un curso de IRDIN por internet, así puede saludar a su familia en IRDIN, a sus amigos, puede venir a ERX, entonces si se cruza con un ser intraterreno, puede hablar su mismo idioma, mire qué ventaja que tiene. Esto es lamentable. Estos cursos y otras tantas aberraciones existen por internet y existen también así, no solo virtualmente, en persona, presenciales. Entonces, lo que está ocurriendo en este momento es que lo poco que venía teniendo un nivel de pureza y que estaba fuera del alcance de las garras de los ambiciosos y especulativos espirituales, ¿sí?, ya está cayendo en lo más bajo. Hoy hay que tener muchísima atención, porque cualquier ser aprende 2 o 3 cosas por internet e inmediatamente está ofreciéndote tu servicio, su servicio, como instructor espiritual, guía, conductor, administrador de no sé qué cosa, ¿sí? También de paso te enseño el IRDIN, te llevo la noche a los terrones para que veas las luces, todo por el mismo precio. Como si alguien tuviera, y hay quienes lo tienen, lamentablemente no vamos a dar nombres porque no quiero enfrentar querellas, hay gente que sí tienen contratadas las luces todas las noches. Es increíble. Siendo que los seres superiores, los seres intraterrenos, las grandes conciencias cósmicas, no se prestan a la complicidad con los seres humanos, no importa qué tipo de ser humano sea, porque nadie tiene comprada la presencia, la exteriorización de esas energías. Y aquí en Capilla del Monte hay personas que te lo garantizan. Yo te llevo y vas a ver luces. Ahora, y con esto termino y paso, doy vuelta a la hoja. Hace muchos años, una persona que es muy famosa y reconocida me llevó a ver luces. ¿Sí? Me dijo, mirá, te voy a llevar para que compartas una ceremonia conmigo. Lo extraordinario era que cuando aparecieron estas altas conciencias, este ser está tan, pero tan ensimismado con la materia, miraban las luces de los coches en la ruta, decían que eran las naves intraterrenas, y lo que estaba ocurriendo arriba de él no lo veía. Y esto ocurre, ¿sí? Cuando queremos mirar para abajo y para la materia, ¿sí?, vemos lo que queremos en la materia. Un ser que con su conciencia es capaz de tornarse depositario de algo que a futuro va a ser un patrón generalizado. Pero ¿cuál es la característica más importante de un contactado? Porque si fuera solamente ser un pionero, la palabra pionero la podemos colocar en el Far West, que eran asesinos de pueblos originarios, ¿o no? Entonces, tiene que tener una condición ese pionero, que al tornarse depositario, como un adelantado en el contexto de la humanidad de la que forma parte, él sea el primero en transformarse con aquello que, como depositario de algo inédito, de algo renovado, de algo desconocido, él tiene que tornarse el primero en transformarse. Si él no se puede transformar con aquello que la vida le está ofreciendo como pionero, entonces lo que está ocurriendo ahí no tiene lógica cósmica. Ahora, claro que hay contactados que han desaprovechado el entrenamiento cósmico que tenían para poder servir a la humanidad de la que formaban parte como adaptadores de ciertas energías vía la propia transformación y después irradiarlo y compartirlo con el resto de la humanidad. Pero como estamos bajo ley de karma, y una de las cosas donde más hemos fracasado en el contexto kármico se llama libre albedrío, los contactados muchas veces han pasado por procesos trágicos donde no están dispuestos a aceptar los ritmos, los tiempos y las condiciones que la fuente que lo contacta necesita de él.
Entonces, cuando la ambición empieza a instalarse en el contactado, cuando querer ser reconocido como contactado, cuando querer tener mayores contactos y más importantes que los otros contactados, cuando él tiene que dar novedades que estén por encima de todos los contactados, entonces pasa de ser contactado por la fuente cósmica que hasta ese momento lo estaba estimulando y alimentando, instruyendo, para ser contactado por la capa astral del planeta, por esas entidades de las cuales hablábamos antes. Entonces, muchos pseudos contactados son mentirosos cronológicos, ¿sí?, y crónicos. Son mentirosos que continuamente están organizando, ¿sí?, cíclicamente eventos donde van a compartir las novedades que reciben de las Pléyades, de Sirio, de los intraterrenos. Hay algunos que dicen que parte de las ganancias se la dan a los intraterrenos, cosa que es loquísima. Yo no sé cómo hacen para pasarle parte de las ganancias, pues no tienen cómo explicar por qué cobran tanto. Ah, la saben esa, ¿no? Bueno, parte de la plata de algunos de ustedes fue a parar a ERX. Miren si ustedes no auspician la elevación del planeta, le pasan plata a través de los contactados, que ustedes no saben cuál es la cuenta intraterrena, ¿no? Yo tampoco la sé. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque el entrenamiento que nosotros aceptamos kármicamente es muy deficiente, porque rechazamos los entrenamientos más elevados y bajo libre albedrío nos dispusimos solamente a aceptar una parte de las posibilidades potenciales. Y eso tiene un costo. ¿Saben cuál es el costo? La falta de discernimiento. Porque el discernimiento procede de algo que, si se lo evita o no se lo busca, puede ser muy trágico para el ser. El discernimiento procede de la capacidad que tengamos de la búsqueda de la verdad. Cuando ustedes se pregunten por qué no discierno, pregúntense, antes de buscar discernir, si realmente la búsqueda de la verdad es una prioridad para su conciencia. Si la búsqueda de la verdad no es una prioridad, ahí tienen el motivo por el cual no pueden discernir, porque discernir en su expresión más elevada es la capacidad de encontrar la verdad en el medio de la basura. Y si ustedes no tienen esa capacidad, y si yo no tuviera esa capacidad, entonces, ¿de qué se trata la cuestión? La mayoría cree que discernir es saber si invertir en un negocio o no es una buena opción. Eso no es. Eso es seguir revolviendo el tacho kármico y tirándonos de cabeza dentro del tacho kármico. Entonces, todos los ofrecimientos son válidos. ¿Por qué? Porque en base a nuestras pretensiones va a ocurrir algo muy particular y muy simple, que nosotros definimos así: usted va a recibir a aquel a quien se entrega. Dígame usted a qué se entrega y le voy a decir a quién va a recibir. O mejor dicho, a quién sigue, a quién le paga la entrada, ¿sí? Usted vaya y fíjese que la vida no le va a poner ninguna otra cosa que aquello a lo cual usted se entregue. ¿Por qué? Porque la vida es síntesis. Y la ley de karma administra esa síntesis de modo muy efectivo. Usted se tira a los brazos de algo que tiene ciertas condiciones y seguramente ese algo le va a responder el abrazo. Entonces, esto de ver a quién nos entregamos para saber a quién vamos a recibir es una interesante propuesta de la vida, porque no algunos tienen esa posibilidad. Todos nosotros tenemos esa posibilidad y todos nosotros, querramos o no experimentarla, la terminamos experimentando, porque nuestras decisiones son las que definen hacia dónde encaramos nuestra trayectoria evolutiva. Claro, dentro de un marco determinado, que es el marco kármico, afortunadamente, porque cuando trascendemos la ley de karma, se acabó ese problema. Cuando pasamos a la ley evolutiva superior, a la ley de ciclos, se acabó ese problema. Y cuando trascendemos la ley de ciclos o la ley evolutiva superior, también está superado ese problema en la ley de equilibrio, pero bajo ley de karma, donde lo que tenemos que aprender básicamente es a elegir, y elegir a medida que avanzamos kármicamente supone el bien común. Y aquel que no busca la verdad por sobre encima de todo no puede trabajar por el bien común. ¿Por qué? Porque va a seguir eligiendo lo que le queda más cómodo y lo que le sobra para el resto. La asistencia al plan evolutivo
la asistencia del plan evolutivo, no es ninguna otra cosa que cumplir nuestra planificación interior, aquello que nosotros planificamos antes de encarnar. Es más, Aramos dijo el mosquito, el ego no lo planifica, el ego lo acepta. El alma, en relación a las necesidades planetarias, por los contactos e interacción que tiene con la jerarquía y la conciencia planetaria, le va a ofrecer al ego un aspecto de lo que tiene que ser hecho en la materia. El ego acepta eso, pero después está el problema, que no estamos en condiciones de decodificar por vocación de la verdad esa planificación interna, porque no hay verdad más cerca para el ego que aquello que aceptó antes de encarnar. La porción de verdad más cercana para el ego es lo que planificó hacer en nombre del alma en la materia. Y sin embargo, no puede hacer eso si no tiene ya despierta la vocación por la verdad, la capacidad de amar lo desconocido. Quiere decir, si no tiene la capacidad de darle prioridad a la voluntad del alma que le ofreció lo que tenía que hacer cuando encarnara, ¿a qué le da prioridad? Bien, ya sabemos a qué la mayoría le da prioridad, a los intereses mezquinos. Cuando el alma nos plantea esa planificación interna, ¿saben lo que está haciendo? Nos están poniendo, aunque no lo entendamos así, el camino hacia las metas superiores, hacia las metas altruistas, solidarias, hacia las metas cósmicas. El alma, cuando nos pone a nosotros preencarnatoriamente, nos ofrece en una ceremonia la planificación interna, nunca está dentro de esa planificación interna seguir confirmando como cosa válida metas egoístas, metas personales, metas individuales. El alma lo que hace es colocar en esa planificación interna la factibilidad por sobre encima de todo de que trabajemos con un patrón ético, filosófico y espiritual genuino. Y eso se puede definir del modo más simple como bien común. Después hablamos de metas superiores, pero si no tenemos presente el bien común mínimamente, entonces nuestra planificación está abortada. Por más que tengamos conocimientos filosóficos y espirituales teóricos, insistimos, teóricos, no tienen nada que ver la teoría con la practicidad espiritual que estos tiempos requieren. Todavía, lamentablemente, hay un montón de personas que se comen libros, videos, van a conferencias, guardan y meten y archivan conocimiento técnico, filosófico, conocimiento teórico, espiritual, pero en la práctica no son espirituales prácticos. Quiere decir, no tienen capacidad. ¿Por qué? Porque aquel que se congestiona, no importa cuál sea el material de su congestión, automáticamente queda interferido. ¿Saben cuál es la manera de trabajar en la profundización espiritual? Aprender a purificar todo lo que no sirve ya para la etapa en la que estamos. Y en ese basurero tienen que ir conceptos, filosofías, razonamientos, creencias, doctrinas de todo tipo. Si no estamos congestionados, aquello que corresponde evolutivamente a nosotros, de eso no nos vamos a poder de ningún modo desprender, aunque querramos. Entonces, lo que no sirve, está garantizado que no lo vamos a tirar a la basura. Solo vamos a poder tirar a la basura aquello que ya es inservible para la etapa que transitamos. Por eso el ser tiene que descongestionar su conciencia, simplificar su conciencia. Por más que un ser considere que él no tiene una vida superficial, ¿sí? Puede ser muy superficial su vida si está lleno de cosas que entre sí están generando una congestión tóxica, porque toda congestión tiene distintos niveles de toxicidad, pero finalmente los tiene. Entonces tenemos que aprender a simplificar la vida. Y simplificar la vida es un trabajo que tiene que ver con nuestra propia mano de obra. No podemos ir a nadie a que nos enseñe a simplificar la vida, porque la simplificación de la vida es la consecuencia del acercamiento con nuestra fuente interna de vida, con nuestra fuente interna de verdad, con nuestra esencia interna, con nuestro cosmos interno. En el cosmos interno no hay nada inútil. Y esa irradiación del cosmos interno, al buscar tocarnos y permearnos, nos abre camino para que de algún modo podamos ensayar lo mismo. Retirar conscientemente, adherir conscientemente al retiro del inservible en nosotros.
Hay una persona acá que pregunta por la ley de purificación. ¿Qué es? Porque escuchó que hablábamos una vez de la ley de purificación. Es la ley que permite retirar de nosotros lo inservible. Entonces, en una etapa de inflexibilidad, un ser va a estar expuesto, con o sin adhesión, ¿sí?, a que la ley de purificación, llegado el momento, retire de él lo que corresponda. Pero nosotros, que entendimos ya que toda propuesta, ¿sí?, es seguida por un escalón superior o por una propuesta superlativa esa, cuando se nos pide entender que la ley de purificación va a operar, estemos o no de acuerdo en que retire ciertas cosas de nosotros, tenemos que abrirnos al paso subsiguiente purificatorio, que es la autopurificación. Es decir, no esperar que la ley de karma y la ley de purificación me agarren de los pelos y a los tirones me saquen cosas que no quiero soltar. Porque el trabajo de la conciencia es aprender a renunciar, a soltar, a desprenderse. Si el ser no puede encaminarse hacia la síntesis y está obeso de cosas inservibles, entonces transitoriamente se limita a los movimientos que la evolución instala en lo que se llama naturaleza humana en nosotros. Y la naturaleza humana es lenta, perezosa, inércica, egoísta. Nosotros tenemos que abrirnos a la supranaturaleza, quiere decir, a la dinámica evolutiva que no responde a las expectativas del ego y la personalidad, pero de encontrar los receptivos le abre un camino de ascenso vertiginoso. Y nosotros tenemos que ir por esa síntesis alguna vez. También nos preguntan aquí por los portales, si tenemos alguna reflexión sobre el tema de los contactados, que ya hablamos, y la apertura de portales, que se volvió habitual en la zona Uritorco, como le llaman. También es habitual que hay que dejar una dádiva para participar de eso, ¿no? Porque no cualquiera va y abre un portal. ¿Qué se piensa usted? O sea, si yo le voy a dar el privilegio que usted venga a abrir un portal conmigo, bueno, necesito una compensación, porque yo me vengo, vaya a saber, hay gente que se viene de cualquier lado a abrir portales al Uritorco. Increíble, increíble, porque debiera haber ya gente que saque número para abrir portales. Y a veces en los estudios a Sierra del Cielo, los miércoles y los sábados, vienen personas y dicen, sí, porque yo abrí un portal acá en el año 92. Oh, qué bárbaro, como quien abre un negocio. No me contó si después le fue bien o no y lo tuvo que cerrar el portal, pero... Y así continuamente, personas que apuestan su vida en que son los privilegiados, los elegidos por el cosmos para abrir un portal. Según entendemos algunas personas, y no somos la mayoría de quienes estamos en ese tema, que percibimos la cuestión de este modo, sino una pequeña minoría. Según informaciones cósmicas e internas, los portales, los llamados portales, ¿sí?, o vórtices dimensionales, solamente pueden ser accionados bajo un protocolo o una ceremonia a cargo de jerarquías planetarias, no de todas las jerarquías planetarias, de jerarquías solares, de jerarquías galácticas, que tienen una correlación, ¿sí?, una coligación con la vida planetaria, que hace que parte de su tarea sea cooperar con el intercambio de leyes, energías y partículas entre dimensiones. Porque un portal, a ver, ¿qué es un portal? Es un vórtice que permite intercambio de leyes, energías y partículas, si fuera necesario, entre distintos campos, niveles y dimensiones. A medida que fue avanzando la transición planetaria, la apertura de portales por parte de la jerarquía de las cuales estamos hablando y por parte de la conciencia general del planeta, quiere decir del logos planetario y las jerarquías que están involucradas en esa conciencia, esa apertura de portales fue en crecimiento. Y no solo en crecimiento en términos de número. Los portales no son elementos rígidos, estáticos. Un portal es una inteligencia cósmica que está asumiendo un rol
en el intercambio entre planos, niveles y dimensiones. No es una puerta de madera o de hierro, un portón, una tranquera. La abro y listo, quedó abierta. Tiene un sentido muy profundo. El portal mismo está compuesto por jerarquías. Un portal es una ceremonia que una entidad, y una entidad es una inteligencia múltiple, compuesta por jerarquías, que una entidad sostiene en un contexto determinado para cumplir una función de intercambio de energías, leyes y, como decíamos, si fuera necesario, partículas. El ejemplo de partículas más claro es el Triángulo de las Bermudas. Es Iberá en Corrientes, donde se sabe, por algunos contactados y por seres que tienen la sensibilidad suficiente, de que hay un flujo de intercambio entre planos, niveles y dimensiones a través de esos vórtices, de esos portales. En el planeta está lleno de portales, la mayoría, afortunadamente, desconocidos para la conciencia humana de la superficie, pero no menos dinámicos, ¿sí?, y protagónicos. Algunos portales han sido revelados o se ha avisado que se iban a activar porque es un aporte a la evolución, es una prueba también para una humanidad que cree que todo está hecho a la medida de ella. ¿Vieron eso de que el hombre es la medida de todas las cosas? Esa brutalidad terrible que la hacemos con todo, con los animales, con el ambiente. Bueno, entonces no existe ningún aspecto que constituya la vida planetaria que no pudiera ser, llegado el caso, puesto en el contexto de las herramientas que nos van a probar. Y la humanidad, que ha hecho ante la prueba del conocimiento de los portales y sobre todo del conocimiento puntual de que algunos portales en ciertos lugares podían estar siendo activados o se iban a activar, la humanidad hizo su viejo truco, querer capitalizar egoístamente eso. Algunos diciendo, no, vine porque hay que abrir el portal. Ninguno de nosotros es lo más mínimo indispensable, para abrir un portal. Si cuando se nos rompe la llave no podemos entrar a casa. No podemos entrar a casa si se nos rompe la llave, pero sí podemos abrir portales cuyas leyes, energías y ceremonias a nivel cósmico, sistémico y galáctico son absolutamente ajenas a nuestras posibilidades de comprensión y de participación. Pero no, menos mal que vine, que el micro me trajo, llegué a tiempo y abrimos el portal. Es increíble. Si uno lo mira objetivamente, despegándose del egoísmo con que a veces nos sentimos protagonistas de las cosas, vamos a ver el ridículo cósmico que hacemos continuamente. Después nos preguntamos, o algunas personas, como una persona que lo coloca aquí, ¿por qué los hermanos mayores no nos contactan? ¿Y qué van a hacer con nosotros? Del único modo que nos pueden dejar contacto es, ahora lo vamos a llevar todo a abrir un portal. ¡Qué bien! Porque eso nos pondría contentos a todos. Porque si realmente estuviéramos disponibles para el mensaje silencioso que nos pasan, si tuviéramos el oído atento y sutil para entender ese mensaje, ¿saben qué escucharíamos? Transfórmense. Y después hablamos. Eso sería todo. Transfórmense y después hablamos. Así como están, ustedes van a leer Colubus todos, por decirlo en un lenguaje que muchos conocen. ¿Sí? Entonces, los portales, los contactados, en su mayoría en términos de publicidad, donde ustedes vean publicitado algo tan delicado, no se molesten en dar crédito de eso. ¿A Coglanis era un contactado? A Coglanis era más que un contactado. A Coglanis era una jerarquía que estaba utilizando un cuerpo humano vía, vehículos de la personalidad de un ser, ¿sí?, vía transmutación monádica. La mónada que toma los trajes del doctor Ángel Cristo Coglanis era una mónada muy elevada, ¿sí?, que formaba parte, sigue formando parte de lo que se conoce como consejo alfa y omega, que es uno de los tantos consejos y entidades. Un consejo es una entidad, que es un conjunto de conciencias alineadas por una tarea cósmica. Un consejo tiene una fecha de formación
un periodo de inicio, como también un protocolo de desarticulación cuando lo que tenía que hacer fue hecho. Entonces, fue y era Saruman, esa entidad jerárquica, fue y era miembro, todavía lo es, porque el Consejo Alfa y Omega sigue teniendo protagonismo. Tiene realmente un protagonismo a favor de las necesidades que implica terminar con la transición planetaria, llegar al ápice de la purificación del planeta. Entonces, era más que un contactado. Era un miembro jerárquico que había tomado los trajes de este hombre, de Ángel Cristo Coglanis, y durante una cantidad de años, con esos trajes, fue haciendo un trabajo de síntesis y de atracción, de polarización de conciencias que tenían que tornarse receptivas de lo que él podía ofrecer. Fue un trabajo pionero. Ahí tenemos las dos cosas. Era más que un pionero, pero aplicó energías pioneras. Quiere decir, aunque fuera más que un pionero, simplemente más que un pionero, lo que hizo fue adelantar los tiempos. Fue un adelanto del futuro planetario. Fue el ser que empezó a hablar de mónadas, de transmutaciones, de civilizaciones intraterrenas. Después vinieron otros seres que complementaron ese trabajo y van a seguir viniendo ahora y más adelante hasta que termine la transición. Él habló de seres intraterrenos. Después fueron gradualmente revelándose civilizaciones intraoceánicas y después civilizaciones intraígneas y después civilizaciones intraaéreas, porque los 4 elementos, ¿sí?, tienen vida interna planetaria en distintos grados evolutivos. Quiere decir, todos están por sobre encima de la ley de karma, tanto los intraterrenos, los intraoceánicos, los intraígneos y los intraaéreos, que de las civilizaciones internas son las más avanzadas. Entonces, a Coglanis abrió una puerta donde no solo hablaba de un modo ufológico, desastrosamente ufológico, como la mayoría de los ufólogos. Él hablaba de conciencias cósmicas, de entidades, de maestros cósmicos, ¿sí? Hablaba de Erx. Después hubo un montón de oropeles propios de la conciencia humana de superficie que siempre reviste materialmente, ¿sí?, a ver, vulgarizando lo superior para masificarlo. Erx no tiene ni calles de oro, ni calles con diamantes, ni templos con cúpulas de metales preciosos. Erx es un estado de conciencia. Con decirlo solamente, que no puede ser una ciudad con el concepto de ciudad que tenemos, porque los seres de Erx están polarizados en el 6º y 7º subnivel del físico cósmico. Para que se entienda en castellano, nosotros tenemos 7 cuerpos, 7 niveles de conciencia. Estos 7 niveles de conciencia se corresponden a cada uno de los 7 subniveles del nivel físico cósmico. El nivel más bajo, el nivel físico cósmico, es nuestro cuerpo etérico físico. El que le sigue es nuestro cuerpo astral emocional. El que le sigue encima es nuestro cuerpo mental. Por encima nuestra conciencia intuitiva o nivel espiritual, también llamado a veces. Por arriba, el llamado nivel espiritual, el monádico y el divino. Entonces, nosotros tenemos 7 niveles de conciencia. Tenemos un nivel divino que no responde a las leyes tridimensionales y tenemos una parte de la conciencia sumergida en la tridimensión. Los seres de Erx y de las otras civilizaciones avanzadas del planeta internas no tienen los 5 cuerpos, ¿sí?, que van hacia abajo. Tienen solamente conciencia divina y conciencia monádica. Por lo cual, ¿para qué quiere una civilización con calles de oro? Si el oro y todas las estupideces que nosotros tenemos como depositarios de nuestra ambición son parte de las experiencias kármicas y tridimensionales. Intentar humanizar un animal es interferirlo, porque hay fases de contacto con el ser humano que no pueden pasar por las deficiencias emocionales que nosotros le ofrezcamos al animal. Tenemos que ofrecerle elevación emocional, elevación mental, y no humanizarlo, porque eso es una brutalidad. Le estamos robando al perro la posibilidad de ser perro, ¿entienden? Y no va a ser ni humano ni perro, o sea, lo llevamos a un caos al perro. No, pero mi perro es feliz. ¿Y vos cómo sabés
cómo sería tu perro si le hubieras dado un trato evolutivo adecuado. ¿Sí? Lógico que te va a mover la cola. Cada vez que le des dulce de leche, tu perro ya está así, obeso, porque, claro, le das dulce de leche, palito, todo lo que no le tenés que dar, para lograr que te quiera cada vez más. Bueno, aquí ocurre lo mismo. Nosotros a la materia le dimos una importancia, ¿sí?, que no debía tener. Le dimos un valor, le pusimos un precio. Nosotros empezamos a desenvolver nuestros patrones de vida y conducta atados fuertemente a la brutalidad que hicimos de la materia. La materia es bruta porque nosotros no tuvimos la capacidad de elevarnos y fue mucho más fácil crear un vínculo en horizontal con la materia, padecer el materialismo al mismo tiempo que le hurtamos a la materia la posibilidad de elevarse. Acá preguntan si es como materialismo identificarse con los idiomas, aprender un idioma o pagar una cuota para adquirir un bien material, si todo eso es materialismo, ¿sí? Y estamos acomodando la cosa para que sea más entendible. Si ponernos a hacer un curso, aprender un idioma, ¿sí?, o sacar algo en cuotas es materialismo. Miren, aquí el problema no es lo que hacemos, sino el nombre de quién lo hacemos. Entonces, si receptivo de mi vida interna me estimula a hacer algo, yo no puedo evaluar si corresponde o no. Porque en definitiva, lo que quise lograr siempre fue estar receptivo de mi vida interna. Quiere decir, llegar a tener un grado de receptividad que se transforme en obediencia y jamás plantarle cara a la vida interna dudando de lo que la vida interna está impulsando en mi conciencia. Si un ser realiza algún movimiento en la materia, del tipo que fuera, y su vida interna está detrás de eso, está respaldando eso, está alimentando que él conscientemente ejecute eso, no dude en hacerlo, no tiene que dudar en hacerlo. Porque en definitiva, si un ser conscientemente recibe una indicación interna, no puede traicionar aquella corriente por la cual bogó tanto y que lo lleva a esa oportunidad de recibir una indicación interna. El ser no puede traicionarse a sí mismo, porque traicionar la vida interna, desobedecer a la vida interna, es traicionarse a sí mismo. Nosotros no somos ego, somos personalidad, somos alma, somos mónada. Nosotros somos conciencia cósmica que transitoriamente, y solo transitoriamente, en ciertos pulsos, etapas y ciclos cósmicos, estamos así, como viviendo en pedacitos de realidad. Mi emoción capta la realidad de un modo, mi mente de otro, actúo con mi cuerpo físico de una manera en particular, mi alma por un lado, mi mónada por el otro, pero todo eso es ilusión. Nosotros somos integralmente conciencia, de cabo a rabo, desde mi nivel divino hasta el nivel más duro de mi materia concreta. Entonces, todo lo que somos, en algún motivo, en alguna medida y por algún motivo, nosotros, en cierta etapa, lo disponemos para que la vida interna se nos revele. Queremos que se nos revele, estamos sofocados, ahogados y no se nos revela. Entonces, ese es el momento donde comienza a asomarse el estímulo interno, la indicación interna, y donde tenemos que empezar a corresponder, cuando eso se asoma, con la mayor obediencia a nuestro alcance. A veces los estímulos internos son muy sutiles. Un ser puede tener dudas, como muchas veces tenemos dudas. No será de mi ego, no será de mi personalidad, vendrá de mi alma, serán las fuerzas involutivas de la capa psíquica. Sí, claro que puede ser. Cualquiera de esas opciones puede ser. Pero nuevamente recordemos la frase que dijimos hace 15 minutos. Uno recibe a aquel a quien se entrega. Aquel que por sobre encima de todas las cosas busca la verdad, es muy posible que empiece a ser depositario de señales que la verdad va a dar a su conciencia. Y aquel que se ofrece egoístamente a participar de la vida planetaria, dudo que sea realmente un depositario continuo de la luz interna ofreciéndole cosas.
De ahí algunos delirantes, medio psicóticos, que dicen que ellos son los salvadores del mundo y que Dios les habla continuamente. Entonces, nosotros tenemos que entender que no es malo sacar una cuota, que no es malo aprender lo que fuera que tuviéramos que aprender, siempre y cuando el respaldo interno estuviera dado. Respecto a un idioma, voy a comentarles algo que viene como anillo al dedo. Nosotros cuando vamos a Europa del Este, llegamos hasta Bulgaria. Obviamente, no hace falta que lo diga, no hablo búlgaro. Pero la persona que desde hace más de 10 años nos traduce al búlgaro cuando vamos, ¿sí? Conoce 5 idiomas. Y gracias que estudió los 5 idiomas, los búlgaros pueden escuchar estas charlas. Claro, no tan fluidamente. Nosotros tomamos una pregunta, la desenvolvemos en portugués, porque la persona entiende mejor el portugués que el castellano, la desenvolvemos en portugués, la persona la traduce al búlgaro, nos vuelve a preguntar lo que un búlgaro dice en búlgaro, que no entiendo nada, y así un estudio de 3 horas pasa a tener 5 o 6, pero no importa. Si esa persona no hubiera obedecido internamente la energía que le estimulaba a aprender idiomas, ¿qué íbamos a hacer? Estábamos por ir a Rusia, estalló la guerra, no. Ella habla ruso también, iba a ser la traductora de ruso. Entonces, tenemos que entender que lo importante no se basa tanto en racionalizar si esto lo tengo que hacer o no, es malo, es materialista, esto es espiritual, ¿lo haría un espiritual? Un espiritual, ¿saben qué haría siempre? Obedecer lo que su espíritu, su conciencia interna le indica. Porque si no, no es un espiritual. Él tiene un rollo con que es espiritual, pero continuamente lo que está haciendo es un libre albedrío. Si usted se saca un crédito para cambiar un coche, siendo que su coche está bien, dudo que la conciencia interna esté respaldando eso. Si usted quiere hablar un idioma simplemente para poder estar en chat con las chicas de Estados Unidos, ¿sí? Porque no le entienden nada, dicen que usted es un sudaca, más vale que ahí atrás no está la vida interna operando. Pero si usted, sin saber por qué, pero consciente que la vida interna lo está estimulando a algo, no necesite, no requiera, no exija el justificativo de por qué la vida interna lo está llevando a eso. Humildemente obedezca. Aquí una persona nos pregunta por un tema que muchos de ustedes conocen, es un tema del contexto metafísico. Entonces, ¿cuál es el rol principal del toque lítico Iki Simiwinki? Y pone entre paréntesis bastón de mando en esta era contemporánea. Primero, vamos a hacer una aclaración. La persona se confundió y al toque lítico le pone Iki Simiwinki. La partícula Iki en Itlin significa el que tiene, el que posee. Entonces, el toquilítico es Simiwinki, sin el Iki adelante. Simiwinki significa el nuevo estado de conciencia. En Itlin tiene muchas acepciones, pero la que se relaciona principalmente a esto es el nuevo estado de conciencia, el poder del nuevo estado de conciencia, la capacidad del nuevo estado de conciencia. Entonces, acá pone Iki Simiwinki, y sería el que posee el nuevo estado de conciencia. Pero el toquilítico por sí mismo, el bastón de mando, es solo Simiwinki. Entonces, vamos a hacer de cuenta que el Iki no está. ¿Qué es? ¿Qué valor tiene? ¿Qué alcance tiene? ¿Tiene algún tipo de protagonismo, de responsabilidad actualmente en este ciclo femenino que comenzó en 1988? No, ninguno. De hecho, es tan evidente que representa lo fálico del ciclo anterior. Es un bastón de este largo, de este grosor. Entonces, el Simiwinki fue un símbolo de poder en un contexto muy cerrado, ¿sí? Muy cerrado, endogámico, de lo que se conoció como la escuela, ¿sí? Metafísica de las antípodas. Una pieza lítica o de piedra, en este caso de basalto negro, no puede ser el objeto de tu devoción, porque la devoción como energía,
¿sí? Como corriente circulatoria ascendente, tiene que ir hacia el único, a lo más elevado del cosmos, no hacia una pieza de basalto, ni a un tótem, ni a nada que se le parezca. Por eso, todas las prácticas que utilizan una cantidad de elementos que llegan a tener carácter devocional están desactualizadas, porque lo que están haciendo es desviar la devoción, y la devoción es un rayo, sexto rayo, devoción e idealismo, que tiene que ser percibido, transitado, y tenemos que aprender a dejarnos guiar por ese rayo, llegado el momento, cuando ese rayo lo busca hacer, ¿sí? Hacia lo único. Aquel que coloca su devoción hacia una silla, hacia una pelota, hacia una pelota también. Ahí tienen las hinchadas que se matan por un club de fútbol, ¿sí? ¿Cuál es, a ver, la fuente, el depositario donde va esa devoción? Un emblema futbolístico, ¿sí? O la gente que mata por un montón de cosas, o que es capaz de llegar a situaciones ridículas porque su desvío devocional así lo impone. Y no es casual, y es muy simbólico, que se haya quebrado. Se cayó y se quebró. ¿Qué está representando ese quiebre de ese gran falo? La impotencia de ese bastón. Quiere decir que ese bastón no puede conducir al poder. Nadie que tenga ese bastón tiene el poder, porque el verdadero poder se ejecuta gradualmente y sin malinterpretarse el término poder por la relación que yo pueda desenvolver con mi alma primero y con mi mónada después. Todo poder genuino presente en mí me tiene que tener simplemente como un canal, como un receptor que le permite actuar sin interferirlo. La energía del poder, de la voluntad poder en este caso, para poder actuar abiertamente, genuinamente, equilibradamente a través de cualquiera de nosotros, lo último que necesita, y tampoco lo necesita, es que nosotros le digamos qué hay que hacer, cómo, cuándo y dónde. El ser solo tiene que estar en quietud y silencio para permitir que esas corrientes de vida superior interna lo encuentren receptivo, sin que el ser, con su voluntad, intente decirle qué hacer o no hacer. Entonces, un ser, este es el bastón mío de mando, la lapicera para hacer aclaraciones en la pregunta. Un ser que toma el bastón de mando y porque lo tiene, cree que tiene el poder, tiene que ir a un psicólogo. Tiene que ir a un psicólogo, o un terapeuta floral, donde sea, pero necesita ayuda. Porque precisamente una pieza hecha de materia, de sustancia mineral, no tiene las condiciones adecuadas, salvo que cósmicamente estuviera habilitado, y no es el caso del Simiwinki, ¿sí? No tiene las condiciones para ejecutar, para liberar, para condensar, para ordenar, para administrar, para sintetizar poder alguno que no sea egoico. Puedo concentrarme en esto y darle una carga psíquica que modifique su condición natural como lapicera, pero esto no lo hace poderoso. Esto hace que esté congestionado por fuerzas de las cuales soy cómplice al imponerle a esta lapicera una condición magnética vibratoria específica. Y esto es lo que pasaba con el Simiwinki. Siempre fue eso, nunca fue una pieza cósmica. Lo único que vale la pena no involucra seguir maestros, seguir instructores, ¿sí? Seguir profetas, seguir chamanes, seguir contactados que me cobran para no sé qué, para no sé cuánto. Lo único que vale la pena es que reduzcamos la distancia que hay con nuestra propia conciencia interior, con nuestro cosmos interno. Aquel que no pueda entrar, obrar, ¿sí? Accionar en resonancia con su cosmos interno, todo lo demás que está haciendo es inútil. ¿Por qué? Porque lo principal no está como fuente, como pilar, ¿sí? No es el cimiento. El que no tiene un cimiento de relación interior genuina, todo lo que hace es ficticio. Forma más, ¿sí? Es parte, es una cosa más de todo el teatro que se hace en la materia, ¿se entiende? Aquí la persona habla directamente desde esta cuestión del perdón. Dice, tuve 2 problemas con personas cercanas y el conflicto en mí es perdonar. ¿Algún aporte? Miren, cuando una persona no tiene la capacidad de neutralizar
el ofuscamiento, la ira, el resentimiento, es una persona que está viviendo todavía en esa etapa que le decíamos, donde es motorizada por sus propias fuerzas naturales. No tiene la capacidad suficiente de actualizarse, no tiene la capacidad suficiente de entender qué es lo que pasa en las situaciones. Las situaciones están compuestas por fuerzas, energías, leyes, sustancias de distinto tipo, pero también están compuestas por algo que se conoce como ejecutores kármicos. ¿Qué es un ejecutor kármico? Es un elemento que, puesto en una situación determinada, sirve para facilitar la interacción kármica entre conciencias en determinadas situaciones. Un ser que me ofusca, que me ofende, o que creo que me está ofendiendo, capaz que no me está ofendiendo, ¿sí? Y después de todo ese proceso que vivimos, lo que queda como saldo en mi conciencia, que no lo puedo perdonar, ese ser fue un ejecutor kármico que me está mostrando que no me doy cuenta que cada uno de nosotros, y esto creo que lo hablamos en el último estudio que hace unos años, cada uno de nosotros ostenta siempre, en cada momento, un transitorio estado de conciencia. El que hoy me ofende como un ejecutor kármico para ponerme a prueba, me ofendió porque su estado de conciencia era ese. Pero yo no puedo creer y no perdonar y seguir rencoroso, no puedo creer que ese ser no va a modificar su estado de conciencia. Esto no quiere decir que no ha pasado nada, porque un ser tiene que aprender a prevenir. Hay personas que sirven de ejecutores kármicos, pero esto no quiere decir borrón y cuenta nueva, no pasó nada, no, porque yo soy muy moderno, yo sé que vos lo hiciste en tu estado de conciencia, y yo me enojé en mi estado de conciencia, yo ya mudé mi estado de conciencia, vos mudaste el tuyo. Cuidado que tampoco mudar el estado de conciencia es una escalera que tiene un escalón cada 100 metros. Es escaloncito por escaloncito por escaloncito. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que también, para comprender las situaciones, tenemos que tener discernimiento que proceda de la sintonía interior y no de mi compulsividad por engancharme con el campo de fuerzas, ¿sí? Con la capa psíquica que se está alimentando de una fricción que no quiero soltar porque no lo perdono. Tengo que tener la capacidad de entender que el perdón, primero, no depende de mí. Porque en definitiva, ¿qué es el perdón? Es la acción de la energía liberando a un ser de la consecuencia de alguna de sus acciones. Por más que yo diga, realmente te perdono, mira, te entiendo, yo no puedo decirle a la ley de karma que lo que ese ser hizo lo borre, no puedo. Entonces, el ser lo que tiene que hacer es neutralizar su rencor, limpiarlo, purificarlo, pero la liberación de lo hecho no depende del ser. El ser puede seguir rencoroso, puede transmutar el rencor, puede superarlo, puede limpiarse, puede armonizarse, puede equilibrarse, pero la ley de karma tiene en sus manos qué es lo que le va a presentar a aquel otro en función de cuál fue su participación en aquello que a mí me hizo mal o que creo que me hizo mal. Entonces, el perdón es una acción de la ley que no va a contar con mi opinión. Si no perdono, si no salgo de ese rencor, lo que la ley tiene previsto para el otro lo va a tener previsto igual. Porque no depende de mi opinión que la ley diga, bueno, está bien, vos lo perdonaste, yo también. La ley de karma dice, no, si él lo perdonó, yo también lo perdono. Con ese criterio, la ley de karma iría para atrás. Va para atrás realmente. A la ley de karma no le interesa en absoluto nuestras idas y vueltas, nuestros razonamientos, ¿sí? Nuestras incoherencias. Incluso no le interesa a veces nuestros aciertos, cuando nuestros aciertos, ¿sí?, tenderían a interferir lo que la ley de karma tiene previsto para algo o para alguien. Entonces, particularmente, nosotros tenemos que entender que los ejecutores kármicos son utilizados en beneficio del estado de conciencia mutuo del ejecutor kármico y de aquel que va a recibir la acción del ejecutor kármico. Y que cada uno va a tener siempre la oportunidad y el estímulo de llevarse hacia la transformación, la situación. No confirmarla tóxicamente y hacer que no se disuelva. Un ser tiene que llevar, tiene que arrastrar la situación
a la elevación, a la transmutación de lo que la compone. Tiene que quedar libre de la situación, porque si no, todos nosotros vendríamos arrastrando un compromiso con las situaciones absolutamente insoslayable. Las situaciones serían inamovibles, no podríamos despegarnos de situaciones que pasaron en la adolescencia, en la niñez, en otras encarnaciones. Los seres se guardan de las experiencias evolutivas compuestas por estas situaciones, no importa el carácter de la situación, guardamos la esencia, la síntesis. Pero para que eso realmente cierre en sentido evolutivo, hay una parte del trabajo que lo tenemos que hacer nosotros. Y esa parte, precisamente, es llevar la situación a la elevación y a la síntesis. Quiere decir, no dejar esa situación como un monolito de lo que el otro hizo mal y de lo que yo no le voy a perdonar nunca. ¿Se entiende? Bueno, aquí hay una pregunta que vamos a intentar sacarle un poco de filo, porque gran parte de las cosas ya las dijimos. En realidad, más o menos, tocamos todo lo que se preguntó acá. Porque tratamos siempre de, en cada respuesta, abarcar del modo más preciso, pero con síntesis, lo que fuera siendo preguntado, en la medida que nos estimulan internamente a que así fuera, ¿no? Acá nos preguntan directamente, ¿tiene contacto con ERCS? La respuesta es sí. Ahora, existen aspectos de esta pregunta, de esta consulta, que son meramente fenomenológicos. Si se refiere a que invito a la gente de ERCS a tomar el té, que salimos a pasear, que a veces me invitan a ERCS y a veces vienen a Sierra del Cielo, Uxin, no, eso no. Contacto es un término muy amplio y que va a tener una resonancia, un significado dependiendo del nivel de conciencia de cada ser. Entonces, el contacto que nosotros podemos tener o no con estas jerarquías internas del planeta, como con jerarquías sistémicas, quiere decir las que están dentro del sistema solar o extrasistémicas, el contacto es interno. Porque el contacto que nosotros denominamos externo, que clasificamos como externo, visual, del tercer tipo, es la última de las opciones que la conciencia va a recibir en términos evolutivos, y la va a recibir principalmente por su rigidez, por la callosidad material que reviste el principio más sutil que porta. Porque estas conciencias, como decíamos, son espíritu y son conciencia divina, quiere decir, son divinidad y son espíritu, están polarizadas como civilización, en el nivel monádico y en el nivel divino. Quiere decir que para que estos seres, y no es que no ocurra, pero ocurre excepcionalmente, tengan que conformar una identidad visible, tangible, identificable, el costo de energía que tiene que pagar un universo es bastante interesante, porque tienen que activar aspectos del dominio de las leyes materiales que no son gratis, no son gratuitas. Las personas pueden pensar que las conciencias superiores pueden utilizar cualquier método y medio, ¿sí?, sin tener ningún costo. Y eso es un error, porque el cosmos como conciencia única, rectora, ¿sí?, como la unificación de la absoluta realidad, el cosmos le ofrece a cada ser custodio de la administración de la energía. Cuando los seres de cualquier nivel de conciencia que ya prescindieron de cuerpos de la personalidad, de ego, incluso de alma, los seres de ERCS no tienen alma, porque el alma es un elemento que está dado a los individuos cuando tienen que actuar a través de un ego en condiciones específicas. Los seres de ERCS no necesitan ego ni personalidad, por ende, el alma, como dijimos antes al principio de la charla, que es un elemento con sobreadaptación, sirve exclusivamente para eso, no tiene sentido. Entonces la conciencia se concentró en el nivel monádico y en el nivel divino en estos seres. Entonces el contacto con estos seres, ¿dónde se da? Se da en nuestro propio nivel monádico, en nuestra propia conciencia interna. Estos seres contactan a la mayoría
de la humanidad de un modo diferente cada quien, con intensidades diferentes, incluso con propósitos diferentes, porque un ser que está dormido espiritualmente no es que no tenga contacto interno con las jerarquías, pero el contacto que tiene es muy limitado. ¿Por qué? Porque las jerarquías, cuando contactan a un individuo, en definitiva lo que hacen es estimularlo. Un ser que tiene la conciencia espiritual todavía dormida no puede recibir ciertos estímulos, porque la jerarquía en su inteligencia absoluta nunca sobreestimula. Entonces cada ser recibe la estimulación, el contacto, la información, la instrucción, el respaldo jerárquico interno que su condición alcanzada amerita. Entonces, si tuvimos contacto con conciencia de alto nivel evolutivo, sí lo hemos tenido. Incluso nuestras limitaciones materiales han hecho que en una oportunidad, una de estas jerarquías tuviera que asomarse suficientemente al plano material, porque indudablemente mi rigidez, la callosidad de mi conciencia en ese momento requería de esa visualización sutil, pero visualización, mi requerimiento, mi necesidad evolutiva, este tipo de acercamiento, lo que no quiere decir que no se profundizó el contacto con estas conciencias. Al contrario, el contacto fue cada vez más profundo y estable, al punto que nosotros podemos decir, sin ningún prurito, que todos nuestros libros fueron guiados internamente, porque no soy escritor, soy instructor de cosmosofía, no me interesa escribir, no sabría qué escribir por mí mismo. Entonces, el contacto se fue profundizando, ¿sí? La comunión, la complementariedad de mi conciencia interna con jerarquías de distintos rangos evolutivos fue avanzando, pero en ningún momento puedo decir que yo hago así, chasqueo los dedos y aparecen los seres de Erx a darme la bienvenida o a decirme vení con nosotros. Que tuvimos y si es necesario vamos a tener percepciones, visiones, avistamientos de conciencias, de energías, de inteligencias, de naves, como le quieran llamar, de jerarquías, sí. Muchísimas. Pero en el marco de una necesidad, no de una convocatoria mágica, ni de la ambición por tenerlas, ¿se entiende? Nunca hemos tenido ambición de ese tipo. En esta encarnación no conocemos la ambición. Y la ambición espiritual sería de las peores ambiciones que un ser podría tener. Entonces, mentiría si dijera que no. Esta pregunta la fuimos dejando hasta que la energía nos mostrara que teníamos que tocarla. Entonces, realmente, declarar afirmativamente si tenemos contactos, no hay prurito para declararlo. Lo que sí, siempre alertamos, es que las personas tienen que purificar de su conciencia la fenomenología, la fantasía y la ilusión que esta palabra involucra. ¿Sí? Y nos dicen, de ser así, ¿con cuál de los seres que la habitan? Referente a Erx, si tuvimos contacto, y de ser así, ¿con cuál de los seres? En realidad, la identidad de estas jerarquías en algunos casos solamente pudo ser percibida, y no porque hiciéramos ningún esfuerzo. Cuando un ser está en contacto con algún tipo de energía, de inteligencia, de conciencia, de jerarquía, no puede determinar volitivamente, ¿sí? Ni puede exigir volitivamente que se presente y diga quién es. ¿Por qué? Porque el campo de la identidad material y de otras identidades de todo tipo forma parte del juego kármico de la tridimensión. Y nosotros, los seres humanos en este momento, estamos pasando por una invitación a un aprendizaje que es maravilloso y que no puede ser de ningún modo soslayado. No puede ser soslayado, tenemos que aceptar. ¿Cuál es ese aprendizaje? Aprender a reconocer patrones vibratorios, patrones energéticos y dejar de ponerle rótulos materiales a las cosas. Cuando una jerarquía internamente entra en contacto con un ser, no está intentando que ese ser juegue a las adivinanzas. ¿Quién sos? ¿Sos Jesús? ¿Sos Buda? A ver, ¿quién sos? ¿Sos Taikuma? No, seguro que sos Urauma. No, nada de eso. La jerarquía que se acerca a una conciencia, que la contacta,
por su propia voluntad está habilitando poder ser percibida. Ninguno de nosotros tiene condiciones evolutivas para percibir a ningún ser de alta evolución, salvo que se pusiera con un cartel acá diciendo soy yo. Ninguno de nosotros. Cuando un ser percibe algún aspecto de las energías subjetivas y supramentales, es porque esa misma energía, aparte de estar generando una expresión de un grado puntual, parece ser, dentro de esa expresión lo está habilitando, lo está sensibilizando para que él pueda percibir que esa energía está actuando. Si esa energía no habilita a ese ser para que la perciba, la mayor de las energías cósmicas pueden estar acá presentes y no vamos a percibir nada. ¿Por qué? Porque empecinadamente nuestra apuesta siempre fue al mundo tridimensional. Estamos encallecidos en la percepción subjetiva, sutil. No tiene sentido para nosotros. Cuando un ser realmente siente que hay algo superior, que hay algo realmente superior, supremo, como le quiera llamar, que hay algo que no forma parte del chiquero material que hicimos de este plano, es porque aquello lo está estimulando, lo está habilitando para que él lo perciba. ¿Se entiende? Entonces, a veces, esas energías han permitido a nuestra conciencia registrar cómo ellas querían presentarse, querían dar una referencia que estuviera en concomitancia, acompañando el patrón vibratorio que me estaba haciendo exigir un entrenamiento, reconocer. Entonces, en algunos casos, ¿sí?, Sikuma se manifestó para que la reconociera como energía, no a la vista, pero sí como energía, como Sikuma. Lo mismo Uraguma, y lo mismo otras conciencias, que no importa, porque con estas dos sirve como ejemplo, y no por una cualidad o virtud específicamente mía, sino por una limitación específicamente mía, que por algún motivo, aparte de poder registrar vibratoriamente esa energía, de empezar a ser entrenado para poder percibirla, actuante en el contexto evolutivo donde me estaba moviendo, esa energía me estaba dando una clave en Irdin de aquello que se me estaba permitiendo percibir, sin forma, sin nombre, sin nada. Entonces, cuando se percibe Sikuma o se percibe Uraguma, esas percepciones me son ofrecidas en una ceremonia para complementar algo que en realidad, en términos de importancia, no tiene ni nombre ni formato y que solamente es un patrón de energía con el cual estoy estableciendo un contacto, y no porque yo lo quise, sino realmente porque eso era una necesidad descubierta por mi propia conciencia interior en complementariedad con la jerarquía que se manifestó. Si la conciencia interna no fuera quien habilita a un ser para tener una experiencia de esa naturaleza, nadie la tendría. Si la conciencia interna está dormida, difícilmente pueda tener una experiencia de esa naturaleza. Y en esta época, con la congestión de la capa psíquica, principalmente del campo astral, hay muchas personas que están teniendo contactos, incluso visuales, que juran que son con jerarquía, con Jesús, con Dios, y en realidad son entidades psíquicas que están haciendo uso de la congestión, de la fuerte congestión y el poder de fuerzas que le dimos a la capa psíquica, que desbordándose en su propia condición y haciendo uso de ectoplasma, que en este momento abunda porque hay un montón de seres con fisuras astrales que liberan ectoplasma sin saberlo, es decir, sin entender siquiera qué es la mediumnidad, tienen fisuras mediúmnicas. Entonces, esas fuerzas hoy están ocupando mayoritariamente el teatro de la fenomenología, desde naves que se ven en los cielos a veces, hasta entidades que dicen, la gente jura, pero se me hizo presente, me dijo que era de Sirius, qué sé yo, me dijo cosas de mi vida. Gran parte de eso, cuidado, está siendo alimentado a través de aquello que nosotros generamos en términos de congestión en la capa psíquica planetaria. Entonces recordemos, el trabajo hoy actualizado y la prueba más difícil es estar ante la voluntad de la energía. Las pruebas no tienen nombre, pero en cada prueba está la energía proponiéndonos algo. Entonces, por más que la prueba tenga una apariencia en cada ocasión diferente, la prueba, la única prueba es estar ante nuestra voluntad interna, ante la voluntad de la energía y obedecer. Gratitud.